Buenos días, mi nombre es Paul Quintero y junto a mi grupo le daremos una breve exposición acerca de las bases de datos en SQL Server. Comenzaremos explicando qué es SQL Server y para qué sirve este. Pues, SQL Server o Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacionales, conocido por sus siglas como RDBMS. Este es un programa que básicamente gestiona las bases de datos. Ahora, ¿qué viene siendo una base de datos? Pues una base de datos es simplemente un programa que almacena gran cantidad de información relacionales, estructurándolos de forma tal que cuando los datos sean guardados, estos puedan ser consultados rápidamente de acuerdo a las características que uno le haya dado para algo que cabe recalcar es que Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos, como dijimos anteriormente, el cual está basado en el lenguaje de SQL. SQL, ya sabemos, es un lenguaje que fue creado principalmente para la administración de bases de datos, pues Microsoft SQL usa como base este tipo de lenguaje, el cual permite gestionar todo tipo las bases de datos. Entre las funciones que SQL Server puede realizar están las que este permite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en entornos informáticos corporativos. Entre estas funciones pueden ser realizadas ya sea mediante como soporte de transacciones, como soportes de procesamiento almacenados. Otra de las características que también posee este Microsoft SQL Server es que este también permite trabajar en modo cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Es en que la información es alojada principalmente en los servidores o en el servidor y los terminales o los clientes de la red solo acceden a esta información. A su vez también permite administrar información de otros servidores de datos. Bien, pues esta fue la introducción de lo que viene siendo Microsoft SQL Server y espero que les sirva. Ahora le dejo la palabra a mi siguiente compañero de trabajo. Buenos días, mi nombre es Jesús Salazar y yo les vengo a seguir hablando sobre SQL Server, específicamente sobre las características y tipos de datos. Para empezar con las características de SQL Server debemos hablar sobre la alta disponibilidad mejorada, que permite obtener un mayor tiempo de actividad, una conmutación por error más rápida, una capacidad de administración mejorada y un uso mejor de los recursos de hardware gracias al Always On para alta disponibilidad. Según Microsoft, el Always On entrega hasta 4 secundarios activos y legibles, operaciones en línea más extensas y un panel integrado para administrar la alta disponibilidad. El rendimiento en memoria ofrece un salto cuántico en el rendimiento del almacenaje de datos, el análisis y la inteligencia empresarial. Pero ¿cómo funciona? Gracias a las funciones en memoria integradas directamente en los motores de base de datos de SQL Server y de análisis, mejora la flexibilidad y se facilita el uso. Ahora hablemos sobre la escalabilidad de categoría empresarial. Logra a gran escala tanto en las instalaciones locales tradicionales como en las implementaciones altamente virtualizadas con Windows Server 2012 R2. Esto quiere decir que la escala del procesamiento físico crece hasta 640 procesadores lógicos y hasta 64 procesadores lógicos para las máquinas virtuales con 1 TB de RAM, dicen desde Microsoft. La inteligencia empresarial de autoservicio descubre conocimientos nuevos mediante Power BI, una herramienta de exploración y visualización de datos altamente interactiva para los analistas comerciales y usuarios finales. Power BI permite visualizar modelos analíticos tabulares y multidimensionales. Ahora hablemos sobre la calidad de datos robusta. Mejora la calidad de datos al usar conocimientos organizacionales y proveedores de datos de referencia independientes para perfilar
limpiar y hacer coincidir los datos mediante Data Quality Service. Seguridad mejorada. Mejora la facilidad de administración con respecto a las auditorías con resiliencia a la auditoría. Auditorías definidas por el usuario y la capacidad de auditar acciones diferentes a las ediciones. Ahora hablemos sobre los tipos de datos de SQL Server. Algunos de los tipos de datos básicos de SQL son varchar, que no es más que recibe cadenas de palabras compuestas de letras, números y caracteres especiales. Int es el principal tipo de datos de valores enteros de SQL Server, con números enteros con o sin signo. Date, una fecha de calendario que contiene el año de 4 cifras, el mes y el día. Time, la hora del día en horas, minutos y segundos. El valor predeterminado es 0. En Microsoft SQL Server, cada columna, variable local, expresión y parámetro tiene un tipo de datos relacionado. Un tipo de datos es un atributo que especifica el tipo de datos que el objeto puede contener, ya sea datos enteros, caracteres, moneda, fecha y hora, cadenas binarias, entre otras. SQL Server proporciona un conjunto de tipos de datos del sistema que define todos los tipos de datos que pueden utilizarse en SQL Server. También puede definir sus propios tipos de datos en Transact SQL o Microsoft.NET Framework. Los tipos de datos de alias están basados en los tipos de datos proporcionados por el sistema. ¿Qué quiere decir? Que cuando dos expresiones que tienen tipos de datos, intercalaciones, precisión, escala o longitud diferentes, son combinadas por un operador y las características del resultado vienen determinadas por los siguientes términos. Que el tipo de datos del resultado viene determinado por la aplicación de las reglas de precedencia de tipos de datos a los tipos de datos de las expresiones de entrada. La intercalación viene del resultado de la determinada regla de precedencia de intercalación. Cuando el tipo de datos del resultado es char, varchar, un text, un enchar, un envarchar o un entext, la precisión, escala y longitud del resultado dependen de la precisión, escala y longitud de las expresiones de entrada. Muchas gracias por su atención. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Mi nombre es Víctor Benítez, siguiendo la palabra de mi compañero Joseph. Yo voy a hablar sobre los privilegios, seguridad de datos y cómo crear una base de datos en SQL. Antes que nada tenemos que entender qué son los privilegios. Estos son un derecho para ejecutar un tipo particular de sentencia para acceder a un objeto de otro usuario. Los privilegios que están disponibles para los usuarios de SQL son los siguientes. Usuario activo. Privilegio predeterminado de todos los nuevos usuarios. Permite a los usuarios iniciar sesión en una base de datos de usuario y enviar nuevos registros, modificar registros existentes, crear, modificar y guardar consultas personales, gráficas e informes. Todos los usuarios o grupos visibles. Los usuarios pueden ver información de todos los otros usuarios o grupos. Administrador de carpetas públicas. Realiza todas las tareas de un usuario activo, además de las siguientes actividades. Establecer y modificar permisos de acceso sobre cualquier carpeta pública para grupos de los que son miembros. Establecer y modificar el permiso sobre cualquier carpeta pública de grupos de los que el administrador de carpetas públicas es miembro. Crear, modificar, guardar y suprimir consultas públicas, gráficas e informes. Diseñador de esquemas. Realiza todas las tareas de un usuario activo, además de las siguientes actividades. Utilizar el diseño para crear y modificar esquemas, añadir tipos de registro, definir y modificar campos, crear, modificar estados y acciones, añadir enganches al esquema, así como actualizar bases de datos existentes. No puede realizar tareas de administrador de usuario. Administrador de seguridad. Realiza todas las tareas de un usuario activo, además de las siguientes actividades. Establecer y modificar permisos de acceso sobre cualquier carpeta pública para todos los grupos, independientemente de si pertenecen a estos grupos.
Establecer y modificar permisos sobre todas las carpetas públicas de todos los grupos. Crear, modificar, guardar y suprimir consultas públicas, gráficas e informes. Ver todos los registros. Superusuario. Realiza todas las tareas de un usuario activo, todos los usuarios o grupos visibles. La cuenta de un usuario admin que viene con diseñador tiene privilegios de superusuario. Administrador de usuario. Realiza todas las tareas de un usuario activo y todos los usuarios o grupos visibles, además de las actividades siguientes: crear usuarios, grupos de usuarios, asignar y modificar sus privilegios, utilizando la herramienta de administrador de usuarios, claro está. Crear y modificar contraseñas de usuario, incluidas las contraseñas de superusuarios. Seguridad en SQL. Cada componente en SQL Server tiene su propio mecanismo de seguridad, que está casi separado el uno del otro. Cuenta con varias capas de seguridad. La primera capa es la seguridad del canal de comunicación, que es aplicada por TSL o protocolo SSL. La segunda capa está en el nivel de instancia, que está protegido por la API de protección de datos de Windows, DP-API. Es la función de cifrado en la plataforma de Windows para cifrar y descifrar datos. El algoritmo puede ser diferente en cada máquina. Los inicios de sesión, los roles de servicio y las credenciales son objetos de seguridad de nivel de instancia en SQL Server y el usuario. SQL Server Service Key es la clave de cifrado básica de la plataforma SQL Server y está protegida por DP-API. La clave de servicio siempre se crea mediante el proceso de SQL Server durante el primer inicio y el usuario no puede crearla. El usuario tiene la capacidad de hacer una copia de seguridad y restaurarla en la misma instancia u otras instancias. La clave maestra es una clave opcional en cada base de datos y puede protegerse mediante la clave de servicio o una contraseña segura proporcionada por el usuario. Ahora veremos cómo crear una base de datos en el SQL Server. Lógicamente es necesario, básico, que tengamos instalado el servidor de base de datos o, dicho de otra manera, Microsoft SQL Server en cualquiera de sus versiones en nuestro equipo. Usando el SQL Server Management Studio, en el explorador de objetos nos conectamos a una instancia del motor de base de datos de SQL Server, la expandimos, o sea, la abrimos, hacemos clic con el botón derecho en base de datos y luego de hacer el clic nos paramos en nueva base de datos o new database, dependiendo de cómo tengas configurado el SQL Server. Y en nueva base de datos especificamos el nombre para la base de datos. Y bueno, si deseamos crear la base de datos aceptando los valores que ya nos trajo por default o que ya están predeterminados, hacemos clic en aceptar y listo, bastante sencillo. Eso fue toda nuestra exposición, espero que la hayan disfrutado.